Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro Briceño, de nuevo con ustedes, acá en la palestra, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que con tanta propiedad la enseño, la expongo, ¿no? La transmito con una responsabilidad, con una seriedad, con una seguridad, como dice el término que aparece en el texto sagrado, persuadidos. Y hay una gran diferencia entre lo que es estar convencido en el alma y lo que es estar persuadidos en el espíritu. Dos cosas diferentes. Estar convencido en el alma, por ende, es un convencimiento intelectual, almático, sensual, carnal, que por cualquier circunstancia en la que estés pasando, vayas a pasar negativas, incertidumbres, vicisitudes, ataques, tentaciones, enfermedades, desajustes financieros, para usted de contar, te pueden hacer desistir del conocimiento que has adquirido del texto sagrado, de lo que está plasmado en el texto sagrado en relación de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. El estar persuadido, que es la palabra que utilizó el rey Agripa cuando le dijo a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Es el término que utiliza el apóstol Pablo cuando dice, por lo cual estoy seguro. La palabra seguro ahí es persuadido, totalmente convencido. El estar persuadido es un convencimiento en el espíritu. Es algo que por ninguna circunstancia negativas tú niegas la verdad del reino. Tú sabes que lo que está escrito en relación a lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, en cuanto a tu herencia y tu legado, tú sabes que eso es una verdad y nada te lo va a quitar. Nada. Estás persuadido en el espíritu. Llueve, truene, relampaguee, tú sabes que eso es así. Punto. Depositas la fe en esa palabra y nada te desiste. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, el que seamos persuadidos de las verdades del reino. Y por nada en el mundo nos dejemos quitar las verdades de Dios. Por nada. Oiga este principio de reino que le voy a enseñar. Preste atención. El maestro Briceño no está jugando a la escuelita dominical ni al evangelio. Estoy haciendo un trabajo que el Eterno me llamó a hacer. Perfeccionar a los santos. Escucha esta verdad. El pecado número uno que el hombre cometió en el huerto del Edén, ese no es el tema, ese no es lo que quiero exponer, lo que quiero hablar. Voy a hablar acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Pero quiero que usted preste atención a esta verdad antes de que entremos en el tema. El pecado número uno que el hombre cometió en el huerto del Edén no fue la desobediencia. No fue la desobediencia. Usted va a decir, como dicen nuestros amigos y hermanos colombianos, ¿cómo así, maestro?
El pecado número uno que el hombre cometió en el huerto del Edén fue haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Y cuando le dieron más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, eso los llevó a desobedecer. Porque Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho, no les dijo lo que Dios dijo, porque Dios nunca dijo lo que Satanás dijo. Dijo todo lo contrario. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, el texto en hebreo se escribe así, muriendo morirás. Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Satanás se le presenta y le dice, con que Dios os ha dicho que de todo árbol, que de todo árbol del huerto no comerás, sino que podrás comer del huerto del árbol de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la mujer le da la razón, porque Satanás tentó fue a la mujer, no al hombre. El hombre fue seducido por la mujer, no tentado por el diablo. La mujer fue la que fue tentada. Y una vez que fue tentada, la mujer expone la verdad del reino, lo que en sí Dios le dijo, y Satanás le dijo, mentira de Dios. Oído, mentira de Dios. Porque la palabra, el trabajo de Satanás es mentir la palabra de Dios en el creyente. Es tratar de mentir la palabra de Dios en el creyente. Poner dudas en el creyente, que el creyente se ponga a pensar, a razonar, será, es así, y si no es, a lo mejor, tal vez, quizás puede ser, es posible, no estoy seguro. Y una vez que tú le das lugar a la duda por la información que te da Satanás, las tinieblas, las circunstancias, eso te va a llevar a dudar. Y eso te va a llevar a ¿qué? A desobedecer a Dios. Entonces, Eva, oído, y Adán no estuvieron persuadidos de las verdades que Dios le dijo en el huerto del Edén. Y por no estar persuadido, porque por no estar persuadido, pues eso lo llevó a dudar. Y la duda lo llevó a desobedecer. Le dieron más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Dudaron y desobedecieron. Entonces el maestro briseño, siempre que sale a la palestra, que sale al escenario, salgo con una verdad de reino. Una verdad verdadera que está en contraste de las mentiras verdaderas. ¿Qué es una mentira verdadera? Todo aquello que se ha venido enseñando en nuestras congregaciones y que la tenemos como una verdad, pero cuando vas al texto sagrado, lo analizas según el pensamiento de Dios, en lo que está en el texto sagrado, es una mentira. Y se tiene como una verdad verdadera, y es ahí donde muchos tienen fundamentada su fe. ¿En qué? En una mentira que se tiene como una verdad, y por eso no hay presencia, no hay unción, no hay manifestación del Espíritu, no hay respuestas a las oraciones, a las adoraciones, a las alabanzas, y para ustedes contar. ¿Por qué? Porque todo lo que usted está haciendo está siendo impulsado, conllevado a unas mentiras que se tienen como una verdad dentro de la iglesia. El maestro briseño tiene un trabajo. Vengo haciendo un trabajo desde hace 42 años estudiando las Escrituras y de hace 35 años en el ejercicio del ministerio 24 horas al día. No dejo de trabajar, no dejo de estudiar. Ahora mismo estoy haciendo un estudio de las cartas que le escribe Juan, dictaminadas por Jesús a las iglesias apocalípticas. Le escribe unas cartas. Y estoy haciendo el estudio de las 7 cartas. Ya estoy terminando, estoy culminando. Ya voy por la última iglesia, que es la Odisea. Y ese estudio, por cierto, los que no se han suscrito, que están en TikTok, todos los que están en TikTok, que siguen la palabra en TikTok, váyanse al canal del maestro José Briseño en YouTube, porque ese estudio de las 7 iglesias solamente lo van a poder ver los que están suscritos.
No, otro no lo puede ver, porque ahí se van a decir cosas matademonios, ¿verdad? De reino que yo quedé sorprendido. Miren, 49 años que tengo de haber conocido el plan de salvación. 42 años estudiando las escrituras, 38 años de casado y 35 en el ejercicio en el ministerio y 66 años de edad, primera vez que me interesco en hacer un estudio de las cartas apocalípticas a la iglesia. Nunca me había interesado y el Espíritu puso en mí el sentir, estúdialas. Cuando voy empiezo a investigar, me consigo con cosas, hermanos, que, wow, impresionantes. Es un estudio que va a salir por YouTube y solamente lo van a poder ver los que están suscritos en el canal. Vaya y suscríbase al canal, le da la campanita y espere usted que más tardar 15 días está saliendo ese estudio. ¿De qué quiero hablar ahora? ¿Qué es lo que el maestro Briceño quiere presentar ahora? Quiero exponerles un tópico que tiene que ver con la escatología bíblica, eventos del porvenir, que es el tribunal de Cristo, lo que se conoce como el Bema. Algunos lo pronuncian Bema, otros Bima, de Cristo. Tribunal que tiene relación con la iglesia. Cristo y la iglesia. No es el juicio del gran trono blanco, porque la Biblia me presenta 5 juicios. El juicio del gran trono blanco, el juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles y el juicio de la iglesia. Quiero hablar del juicio de la iglesia. ¿Qué va a pasar después que la iglesia sea levantada, que haya el arrebatamiento? Porque yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes los están negando, que eso no es arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes los están negando, que eso no se va a dar. Hubo uno por ahí que hizo burlas del arrebatamiento de la iglesia, que si usted está esperando a Cristo que venga, espérelo sentado, porque parado usted se va a cansar. Y después que dijo eso, 2 meses después murió, se estrelló. Murió en accidente aéreo. Y no voy a decir que fue que Dios lo mató, pero por algo pasan las cosas. Yo conozco 3 hombres que eran reconocidos teológicamente y se desviaron y empezaron a enseñar que el arrebatamiento de la iglesia no va, e hicieron burla y los 3 murieron, los 3. No están en el escenario. No voy a decir que Dios los mató, pero no están, por algo no están. Porque el arrebatamiento de la iglesia va. Si el arrebatamiento de la iglesia no va, no se da, porque eso no es una doctrina bíblica, según muchos. Yo demuestro por la Biblia que sí es una doctrina bíblica, por la palabra. Pronto les voy a hablar de eso. Que es una doctrina bíblica, que Pablo habló de eso, que eso no se inventó en los siglos XVIII, como muchos dicen, un tal McDonald, Scofield, nada por el estilo. Eso no lo inventaron ellos, eso está en la Biblia. Y yo siempre le pregunté a una persona que defiende esa escuela, que el arrebatamiento de la iglesia no va, que no va a haber un pueblo que va a desaparecer, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y le pregunté, si la iglesia no va a ser arrebatada, ¿cuándo se van a dar estos acontecimientos? 1, el tribunal de Cristo. 2, los galardones. 3, las bodas del Cordero. 4, la cena de las bodas, porque la fiesta de las bodas es el milenio. ¿Dónde se van a dar estos 4 acontecimientos? ¿Dónde se van a dar? ¿Dónde los vas a meter escatológicamente, en información bíblica? ¿Dónde los vas a meter? Solo eso se va a dar en los 7 años, donde la iglesia va a estar en la presencia de Dios en el tercer cielo. Los 7 años de tribulación en la tierra, la iglesia va a estar en el cielo, siendo juzgada. Oído, no va a vivir. La iglesia no va a vivir en el cielo. Después le explico eso. Solo va al cielo por 7 años para ese programa. Jesús dijo que los galardones es en el cielo. Lo dijo. Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo dice Jesús.
¿Cuándo se va a dar ese galardón en los cielos? Después que la iglesia sea juzgada. Pero bueno, hay eventos registrados en las escrituras sagradas en la cual la iglesia estará relacionada en consecuencia a su traslado y que forma parte del tema de la escatología. Dicho acontecimiento son el tribunal de Cristo, los galardones, las bodas del Cordero, la cena de las bodas. De este tribunal, de estos juicios que ya los nombré, vamos a centrarnos en uno, que es el juicio de la iglesia. La iglesia va a ser juzgada. ¿Por quién? Por Jesús. Vamos a entrar en eso. Cuando nosotros analizamos la doctrina de los juicios, que ya se los dije, pero está en mis notas, conseguimos que se van a realizar 5, tales como el juicio de las naciones, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio de los ángeles caídos, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. De todos estos, me voy a centrar por los momentos en el juicio de la iglesia. Las escrituras dan testimonio de dicho acontecimiento. Pablo, en la segunda carta que escribe a los Corintios, segunda a Corintios, no diga segunda de Corintios, porque no fueron los corintios que lo escribieron, eso es oratoria, estoy corrigiendo la forma como usted se debe expresar en el púlpito, no diga segunda de Corintios, no fueron los corintios que lo escribieron, es segunda a Corintios, o la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Miren lo que es Pablo informa. Presten mucha atención, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Dice así. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario, esa palabra necesario, del griego es un requisito sine qua non, algo que usted no va a pasar por alto, no lo puede pasar por alto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga, quien está escribiendo es Pablo y se cuenta, dice todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Más adelante le voy a explicar lo que es bueno y le voy a explicar lo que es malo. Señores, si no nos da tiempo de este estudio, es muy largo. Lo podemos dar en 3 partes, pero solo tiene que estar pendiente. En Romanos 14:10 dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Primera carta a Corintios, capítulo 4, verso 1 al 5, dice así, cito, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que la palabra es oikónomo, mayordomo, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En el griego, porque la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, no como muchos dicen, que en hebreo, no. En el griego koiné se escribió el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y se hizo una transpolación en griego, que es lo que llamamos la Septuaginta.
del Antiguo Testamento tuvimos dos versiones, la versión en hebreos y la versión en griegos, que fue la que Jesús y los apóstoles utilizaron mucho, la Septuaginta. En el griego existen dos términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características son totalmente diferentes. Ya estamos entrando en lo que llaman etimología de los términos. Pasemos a definirlos y a conceptualizarlos. Los términos. Pasemos a definirlos y a conceptualizarlos, cada uno de ellos. Primero tienes el término criterion, se escribe C-R-I-T-E-R-I-O, criterio. Y esta palabra se usa para un tribunal en el aspecto secular, según Santiago 2:6. En el lenguaje escatológico se usa para hacer referencia a un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. Este es el término que se relaciona con el juicio del gran trono blanco, tomando en cuenta las características y el objetivo de dicho trono, según Primera Carta a Corintios, capítulo 6, versos 2 al 4, y Apocalipsis, capítulo 20, versos 11 al 15. El criterium es un tribunal para condenar, para buscar culpables, para que haya una condenación. No se lo olvide, criterium. ¿Ok? El otro término es vima. Se escribe V larga, V grande, V-I-M-A, vima. Algunos lo pronuncian vema. Este término, en su aspecto etimológico, oído que no soy evangelista, no soy profeta, no soy apóstol, no soy pastor, soy maestro. Estoy disertando las escrituras, estoy enseñando, estoy entrando en las profundidades bíblicas. En mí no hay un mensaje sensacionalista, ni mensaje de oferta que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor, que dígale que está a su lado, que repita conmigo. Estupideces, eso no hace falta. Preste atención. El término vima, este término es en su aspecto etimológico, físico, literal e histórico, cultural. Hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez. Estamos hablando del punto de vista literal, aquí en la tierra. Por eso dije que este término en su aspecto etimológico, físico, literal e histórico, cultural. Después lo vamos a llevar a cómo Pablo lo relaciona con el tribunal de la iglesia. Hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez, y desde allí recompensaba a todos los contendientes ganadores. Era llamado vima o vema, o asiento de recompensas. Este lugar nunca se utilizó, oiga, nunca se utilizó como un estrado judicial para emitir juicios para una debida condenación. Nunca, nunca. Por eso Pablo toma el sentido del vema literalmente para llevarlo al aspecto espiritual y aplicarlo al juicio de la iglesia. Porque la iglesia va a ser juzgada no para ser condenada, sino para ser galardonada. De esa manera, asociada con esta palabra vima, están las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa, en pro a lo que van a ser juzgados por Jesús. En vez de las ideas de hacer justicia en el juicio para determinar un veredicto, el término que Pablo utilizó y escogió para describir el lugar antes del cual se llevará a cabo este evento sugiere su carácter del tribunal antes mencionado. Por lo tanto, por lo que les vengo diciendo, una ilación del pensamiento,
Esto no es un mensaje a destajo, una elección del pensamiento. Por tanto, este será un tribunal que le dará lugar a un juicio no para conseguir culpables para la condenación, sino para conseguir la dignidad o indignidad de quienes van a recibir o no van a recibir galardones. Es decir, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar. Romanos capítulo 14, verso 10 al 12, en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Pero más adelante, cuando desarrolle o haga el desarrollo de la base del juicio, voy a entrar con mayores detalles acerca de la naturaleza del juicio. Venga y vaya prestándome atención. Vaya prestándome atención. Por favor. Oído. Tiempo del Bimá. Después del traslado de la iglesia. ¿Cuándo se va a dar esto? Porque aquí voy a hablar es cómo, cuándo y dónde. ¿Cuándo se va a dar esto? Tiempo del Bimá después del traslado de la iglesia. Usted se busca Lucas 14, 14. Primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Primera a los Tesalonicenses 4, 13, 17. Segunda a los Tesalonicenses 4, 8. Apocalipsis, capítulo 19, verso 8. Y capítulo 22, verso 12. Ahí están. Ya les acabo de nombrar los textos. Búsquelo y estúdielo conmigo. El lugar del Bimá, ¿dónde va a ser? ¿Ok? Allá vimos, ya le presenté cuándo. Vamos a ver a dónde va a ser el Bimá. Fíjense la información que le estoy dando, el estudio que le estoy presentando, que son cosas que no se enseñan en la iglesia evangélica. Y por eso es que tenemos tanta gente viviendo una vida de delincuencia dentro de la iglesia. Gentes que delinquen por muchas razones, y una de ellas es porque no tienen conocimiento de lo que les está esperando. Porque cuando usted muera y parta con el Señor y usted se vaya al seno de Abraham, usted va a esperar la resurrección. Cuando usted sea resucitado o esté en vida, sea transformado, usted va a pasar al tribunal y usted no tiene una idea de lo que usted le está esperando. Como usted no sabe nada del futuro, porque estas son cosas que no se enseñan, no se sabe cómo te vas a enfrentar a Jesús, porque quien te va a juzgar es Jesús, donde su llama es como su mirada es como llama de fuego y penetra lo más profundo del corazón, donde ahí no le vas a ocultar nada, donde no le vas a echar las culpas a nadie, ni a tu pastor, ni a la suegra, a nadie le vas a echar las culpas. Y como nadie sabe esto, pues por eso vivimos como vivimos, en delincuencia, pecando con premeditación, alevosía, engaños, con planes, proyectos. Un desastre, una vida sin visión, una vida sin misión, una vida sin propósito. Viva la pepa, estamos en la iglesia como en una mecedora, moviéndonos, pero no avanzamos, no aportamos para el reino, no nos involucramos en las actividades de la iglesia, no diezmamos, no ofrendamos, somos totalmente inútiles dentro de la iglesia, unos perfectos delincuentes que no han hecho nada, que no hicieron nada mientras estuvieron en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Que cuando se mueran en la lápida no le van a poner que en paz descansa, sino que siga descansando en paz, y este no ha hecho nada, un delincuente. Creyentes domingueros, que nomás que se conforman con ir los domingos, eso es catolicismo romano. Pero bueno, ese es otro tema. Como dicen los puertorriqueños, esos son otros 20 chavos.
Esa es harina de otro costal. En lugar del bimá, según el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, este juicio tendrá lugar en el tercer cielo, ya que es el lugar donde se van a recibir los galardones, acto que se dará después del juicio. Analicemos el pasaje. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. Mire lo que dice Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por otro lado, el apóstol Pablo describe que el juicio de la iglesia se dará cuando el creyente está ausente del cuerpo y presente ante el Señor con cuerpo glorificado. Así que este evento debe suceder en la presencia del Señor en la esfera celestial. Por eso es que si el arrebatamiento de la iglesia no va, ¿dónde se van a dar estos acontecimientos? Todavía no me han dado respuestas. Los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, les he hecho esta pregunta y no me han dado respuesta, porque no la tienen. Miren lo que dice Pablo. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, versos 6 al 10. Mire lo que dice Pablo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ver, seguimos. El juez en el bimá, en ese tribunal, ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a ser el juez? Oiga, Cristo mismo será el juez. Segunda carta a Corintios 5:10, Juan 5:22, Romanos 10:14. La Biblia afirma que Dios Padre le concedió el derecho al Hijo para emitir todos los juicios. Todos. Juan 5:22 dice, cito, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el derecho de juzgar se lo dio al Hijo. Señores, lo serio del caso es que esto no lo toman en cuenta los que dicen ser evangélicos. Porque es que a mí me sacude esta vaina que tenemos a gente que dicen ser evangélicos, pero no viven el evangelio. No viven las buenas nuevas, no viven el mensaje del evangelio, ese evangelio que nos dejó Cristo, que los apóstoles siguieron y secundaron y siguieron predicando y que los tenemos como herencia. Por lo menos el maestro Briseño lo tiene. Dicen ser evangélicos y no viven el evangelio. Yo no sé de qué evangélicos son, no sé. Por eso es que yo no soy evangélico, yo soy cristiano, sigo la doctrina de Cristo y pregono y anuncio el evangelio. Señores, lo serio del caso es que aquel que fungió como tu abogado pasará a ser tu juez, pasará a ser mi juez. Usted está oyendo bien. Oído. ¿Qué
¿Qué usted le puede decir en el tribunal a quien fue tu abogado? Si te conoce perfectamente. Ese que va a ser tu juez, que es Jesús, fue tu abogado, conoce todas tus marramucias, conoce todas las intenciones de tu corazón. Su mirada es como el llama de fuego que penetra lo más profundo del corazón. Ahí serán descubiertas todas las cosas. Claro, nadie se va a dar cuenta de eso porque el tribunal es person to person. Es decir, tú y Jesús y tú van a estar solos. Ahí no va a estar nadie, ni la suegra. Gracias a Dios que no va a estar la suegra. Nadie va a estar allí, solamente tú y Jesús. Y ahí se van a descubrir todas las cosas. Esto hay que prestarle atención, porque el conocer estas verdades del reino nos va a llevar a nosotros a vivir una vida disciplinada, nos va a llevar a nosotros a tener una vida, a tener respeto por lo sagrado, nos va a llevar a nosotros a tener una vida de conveniencia, entender que todo me es listo, pero que no todo me conviene. Nos va a llevar a tener una vida de encratén, de dominio propio. Nos va a llevar a tener una vida de saberle decir no a lo que nosotros sabemos que debemos decirle que no, para no ofender a Dios. Tu abogado va a ser Jesús. No vas a tener, tu juez va a ser Jesús. Quien fue tu abogado, no vas a tener abogado que te defienda, porque tu abogado, que es ahora y está a la diestra del Padre, que Jesús, pasó a ser tu juez. ¿A quién vas a acudir? No hay fiscal del Ministerio Público, no hay fiscal del Ministerio de los Cielos, no hay abogados, no hay jurado. Tú y Jesús, solo, person to person. Los sujetos del BIMA. ¿Quiénes participarán del juicio? Cuando hablo de los sujetos del BIMA, es quienes participarán del juicio. ¿Quiénes? Solo la iglesia formará parte de este juicio. Solo la iglesia. El juicio de los gentiles y el juicio de los judíos, el juicio de las naciones, de los que no fueron regenerados y no aceptaron el plan de salvación, va a ser el juicio del gran trono blanco. En este juicio solo estará la iglesia, los que vulgarmente llamamos los evangélicos, el cuerpo de Cristo, los nacidos de nuevo, los regenerados, estarán acá. Romanos 14, 10, 14 y segunda carta a Corintios 5, 10, 19. ¿Vamos bien? Ok. Miren la hilación del pensamiento que les estoy dando. No me estoy desviando, ni es un mensaje de destajo, ni el maestro Briseño está aquí y usted se está dando cuenta que el tipo no tiene nada que decir o no haya que decir el tipo. No, yo estoy claro en lo que estoy haciendo. Yo estoy claro en el trabajo que estoy haciendo. Yo no estoy jugando al ministerio. No estoy jugando a la escuelita dominical. Oh. ¿Cómo se dará el juicio? Ya te lo dije, en forma personal. Romanos 14, 12. Segunda carta a Corintios 5, 10. En el tribunal, delante de la presencia de Jesús, no vas a tener excusa de tus fracasos, de la vida inútil que viviste mientras estuviste en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra por causa del pecado que hiciste. No vas a tener excusa de la vida de negligencia y de delincuencia y de los momentos que pecaste con premeditación o alevosía porque hiciste planes y proyectos para pecar. Solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad. Porque ahí se descubrirá todas las cosas. Repito, tú y Jesús solo. Ahí no se va a dar cuenta nadie. Mire lo que dice el texto sagrado. Primera carta a Corintios, capítulo 4,
verso 1 al 5. Dice así, cito: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, por lo que les vengo diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, plural, porque son muchos los que van a ser juzgados. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Si la iglesia prestara atención a este mensaje y dijera, espérate. No tenemos una idea con qué nos vamos a conseguir. Yo sí la tengo, en el sentido que tengo una información de la palabra, de lo que va a pasar en el tribunal. No es que tengo una idea de todo lo que Jesús sabe y de lo cual ya a mí se me ha olvidado. Pero allá van a ser presentadas. ¿Cuál es la base del examen del Bimá de Cristo? ¿Cuál es la base del examen del Bimá de Cristo? Cuando nos referimos a la base del Bimá, nos centramos en 3 preguntas básicas, que son por ende de fundamento para poder desarrollar el estudio con precisión. ¿Cuáles son esas preguntas? 1. ¿Qué se va a juzgar? 2. ¿Por qué se va a juzgar? Y 3. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Repito, número 1, ¿qué se va a juzgar? 2, ¿por qué se va a juzgar? Y 3, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Vamos a ver. El juicio radica en 4 factores que son determinantes. Esto lo ignoré por mucho tiempo, hasta que recibí el ministerio de maestro y recibí la ordenanza de Dios. Recibí el ministerio mediante la persona de Jesucristo, el Tantropos, el Dios hombre, el mismo constituyó. Yo no me inventé esto. Y recibí el llamado de Dios mediante la persona del Espíritu Santo a indagar el texto sagrado, porque es el único elemento o herramienta que tengo para alcanzar el objetivo del ministerio, que es perfeccionar a los santos. Tuve que estudiar. ¿Ok? Cuando indago, estudio, escudriño, escudriño unos comentarios que están dando ahí de lo que estoy expresando, que el juicio radica en 4 factores que son determinantes. Primero, se tomará en cuenta lo inútil que fuiste. Me voy a incluir para que no te sientas aludido, que fuimos por causa del pecado que hicimos. Acuérdense que el tribunal no es para condenar, sino para galardonar. De modo que no se tomará en cuenta el pecado, sino lo inútil que fuimos por causa del pecado que hicimos. ¿Cómo así, maestro?
¿Usted me lo puede explicar mejor? Sí, te lo voy a explicar bien. Repito, se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En el juicio de la iglesia, no. Negativamente no se tomará en cuenta el pecado porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Según primera carta a Corintios 3:15. Prueba de esto, presta atención, es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo en la segunda carta a Corintios del capítulo 5, verso 10, ese término malo es la palabra faulo, que se escribe P-H-A-U-L-O-S, faulo del griego, que significa malo en cuanto a inutilidad y no en cuanto a malignidad en relación al pecado. La palabra que se utiliza para referirse al pecado en el griego es kakos o fonera. Si Pablo me hubiese utilizado el término kakos o fonera cuando dice que daremos cuenta de lo bueno y de lo malo, el término malo, si Pablo hubiese utilizado el término cacofonera, pues me estuviese hablando que vamos a dar cuenta del pecado. Entonces la sangre de Cristo aquí no tiene poder, el perdón nunca funcionó. Jesús nunca abogó por los pecados. No, pero Pablo utilizó fue faulos, P-H-A-U-L-O-S, que significa malo en cuanto a inutilidad. O sea que vamos a dar cuenta no por el pecado que hicimos, sino por lo inútil que fuimos por causa del pecado en el cual estuvimos en el tiempo que estuvimos en ese pecado, sea cual el tiempo que sea. Tú solo lo sabes. Vamos a ver. Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea útil, o sea malo, o sea inútil. Así se debe leer. Vamos a seguir. Este término, malo, con su equivalente en el griego, fonera, fue el que Jesús utilizó en el Evangelio de Mateo para calificar a las acciones del siervo que se le entregó un talento y no lo produjo ganancia, llamándolo inútil. Inútil. Esto indica que todo el tiempo que pasé en el pecado y que por causa de eso sea inútil para Dios, le daré cuentas a Él por el tiempo, no por el pecado, sino por el tiempo que estuve en el pecado. Cristo te dirá en el tribunal, mire esto, presta atención. Cuando estés ante la presencia de Jesús, el Señor te va a decir, dame cuenta del tiempo que tuviste en el pecado. Dame cuenta del tiempo que tuviste en el pecado. Yo podría decir, Señor, pero es que la Biblia dice que tu sangre me limpia de todo pecado. Y cuando yo pequé y el Espíritu me redarguyó del pecado, yo pedí perdón. Y si tú me perdonaste, si tu sangre me limpió de todo pecado, ¿por qué me dices que te dé cuenta por el pecado que hice mientras estuve en el cuerpo en la tierra? Yo eso no lo entiendo. Entonces Jesús te va a decir, no, el problema es que escuchaste mal. Yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que hiciste mientras estuviste en la tierra, porque el pecado que hiciste yo te lo perdoné. Mi sangre te limpió, yo abogué por ti, vete y no peques más,
Muchas veces te dije eso. Yo te estoy pidiendo es que me des cuenta por el tiempo que tuviste en el pecado, porque el pecado te lo perdoné, pero el tiempo que tuviste en el pecado no te lo voy a pasar por alto. No te lo puedo pasar por alto. Porque por causa del tiempo que tuviste en el pecado y por causa del pecado que hiciste en tanto tiempo, fuiste inútil para el reino. Fuiste un vaso inútil. Fuiste una persona inservible. No era que no servías, porque un potencial tenías. Justicia, vida, Espíritu Santo, regenerado, mi hijo, la palabra. Tenías un potencial muy grande para servir. El problema es que no quisiste servir. Porque yo no te puedo decir que tú no servías para nada. No, es que no quisiste servir. Tú mismo, con la vida de pecado en tanto tiempo que hiciste, te catalogaste as un ser inútil para mí. Nunca pude llevar a cabo mi perfecta voluntad a través de ti. No entendiste que fuiste un pueblo escogido por Dios, por mi Padre, apartado y consagrado. Que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que te llamó, el que te dio justicia, el que te dio vida, que te regeneró, que te hizo hijo. No lo entendiste. Y fuiste como el perro que volvió al vómito y como el puerco que volvió al lodo después de ser lavado. Eso no lo entendiste y pasaste toda la vida pecando. Entonces vienes a mí después de estar 20 años, 10 años, 15 años, 20 años pecando y pides perdón. Yo te perdono, yo no tengo ningún problema. Por eso estás aquí en el tribunal, porque formas parte del cuerpo. Eres mi hijo regenerado. La relación paternal de mi padre contigo no se perdió. La relación tuya conmigo, que soy tu hermano, no se perdió. La relación del Espíritu Santo y contigo no se perdió. Y por eso estás aquí. Pero me tienes que dar cuenta por el pecado que tuviste, por el tiempo que tuviste en el pecado. Me tienes que dar cuenta. Eso no lo voy a pasar por alto. ¿Tú te imaginas las grandes cosas que yo pude haber hecho contigo en ese tiempo que tuviste en el pecado y no lo pude hacer? ¿Te imaginas? ¿Tú te lo imaginas? Cuando yo leí esto, lágrimas por ende corrieron por mis mejillas. Lloré, me compungí. ¿Por qué? Porque me acuerdo que yo acepté el plan de salvación un 18 de mayo de 1976, era martes. Acepté el plan de salvación. Y a los 18 años yo me desligué del cuerpo de Cristo, o debo decir de la iglesia. Del cuerpo nunca me puedo desligar. De la iglesia, inactivo, no fui más. Y estuve lo que nosotros vulgarmente llamamos descarriado por 6 años. En esos 6 años yo cometí todos los tipos de pecados. Algunos pecados cometí y fui una persona inútil. Por esos 6 años que tuve en el pecado fui inútil. Cuando leí esto, estudié esto, tuve que parar y empecé a llorar, porque son 6 años que le tengo que dar cuentas al Señor. 6 años, porque el pecado que yo cometí en esos 6 años, el Señor me los perdonó, la sangre me limpió, Jesús abogó por mí, pero por el tiempo que estuve en el pecado, no lo voy a pasar por alto, le tengo que dar cuentas al Señor. No se va a pasar por alto. Por esta causa, Pablo nos exhorta que seamos administradores del tiempo. Economo. Mayordomos. Pasar el tiempo en el pecado es cercenar
atentar en contra del propósito de Dios en nuestras vidas. La pregunta es esta, maestro Briceño. ¿En qué me afecta a mí el tiempo que estuve en el pecado? Sé que el pecado no me afecta en nada porque no es para condenar el juicio. Fui perdonado, fui lavado por la sangre, Jesús abogó por mí. ¿En qué me afecta esto? Que el tiempo que tuviste en el pecado te restan galardones. Usted está acá. El tiempo que tuviste en el pecado te restan galardones. Y le voy a decir algo. La Biblia nos dice qué son los galardones. No, específicamente no te dice qué son los galardones. Pero oído, si vienen de Dios, son buenos. Si los galardones vienen de Dios, son buenos en gran manera. Olvídate de esto. Son buenos en gran manera. Y nos va a doler perder un galardón. Entonces, cuando entiendo el sentido de Pablo y se me prende el bombillo, ¡ping! Ahora entiendo. ¿Por qué Pablo nos exhorta y dejó plasmado esta verdad del reino en sus cartas? Y nos hace un llamado que seamos buenos administradores del tiempo. Que la palabra administrador es eicónomo, mayordomo. Ahora entiendo que pasar el tiempo en el pecado es cercenar el propósito de Dios en mi vida. Es atentar en contra de los galardones. Pero esto que te estoy enseñando no se enseña en nuestras congregaciones. No, esto no se enseña. ¿Y sabe por qué no se enseña? Porque no se conoce. Son muy pocos los que conocen estas verdades. Muy pocos. Mire, Efesios, en la carta que escribe Pablo a los Efesios, el capítulo 5, verso 14 al 17. Mire lo que dice. Cito. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. Oído. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como entendidos, aprovechando, es decir, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No pierdas el tiempo en el pecado, en lo que no edifica, en lo vano, en lo superfluo, en lo que se espuma, en lo que no es eterno. No hagas eso.
Solo la eternidad es la que te va a decir, cuando estés ante la presencia de Jesús, tú vas a llorar. Vas a ser degradado, se te van a quitar galardones que pudiste haber obtenido en la obediencia y no lo obtuviste por tu desobediencia y por el tiempo que tuviste en el pecado. En Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, administrando. Mayordomo, la palabra redimiendo es económico, redimiendo el tiempo, administrando el tiempo. Señores, el apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito eterno. Y que de paso, son oportunidades que nunca volverán. Que nunca volverán. Señores, el necio no entiende ni capta los tiempos de Dios, porque para entender y captar los tiempos de Dios se necesita vivir una vida en el Espíritu, en intimidad, en comunión, apartados, consagrados, porque las cosas de Dios son de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El necio no entiende ni capta los tiempos de Dios y por esa causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito eterno. No sabiendo que cada oportunidad que perdamos en la vida, de ellas tendremos que darle cuentas a Dios. Búsqueme una iglesia donde le enseñen esto y quédese allí. Búsqueme una iglesia donde el pastor sea un maestro que diserte bien la palabra. Esa iglesia donde todo es un amarillismo, el sensacionalismo, el teatro, el show, el espectáculo, el tumbadito, el que te pongo la mano, el mensaje de oferta que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor. Salga de ahí, salga de ahí. Eso es pura espuma. Cada milésima de segundo que le dediquemos al pecado y nos lleve a ser inútil, nos restará galardones. Por eso Pablo dijo, cito: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, administrando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, preste atención a esto que lo voy a exponer ahora.
Mire esto. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida y que nuestra vida es como una moneda. Solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio, tanto en la tierra ahora presente como en la vida venidera. Esto la gente no lo entiende. Redimir el tiempo es entender que negativamente no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano, en lo que es vacío. Pasar el tiempo en una computadora viendo pornografía o en tu teléfono viendo pornografía para después entrar en el terreno de la masturbación. Pasar el tiempo en esa porquería. Pasar el tiempo en el chisme, en el brollo, en la censura, en la difamación. Pasar el tiempo detrás de un televisor, viéndote porque tienes tiempo para ver una serie, pero no tienes tiempo para estudiar las Escrituras, para tener intimidad, para tener oración, para tener comunión con el Señor. Eso no edifica. Eso no te lleva a nada. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo, pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro: lo que siembras lo vas a recibir. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Nunca. Mis hijos, lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa del pecado en relación a Dios y a sus propósitos perdimos el tiempo y con él con él lo perdimos todo. Y para complementar sobre todo eso le tendremos que dar cuentas a él, a quien, al Eterno, al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Nada. Para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención y la administración del tiempo, voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos, vamos a definirlo para que usted vea. Vamos a entrar en la etimología. Primero tenemos el cronos. Se escribe K-R-O-N-O-S, cronos. De donde se deriva el término cronología, cronómetros,
Y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, siglos. Eso es el crono. Pero tenemos el kairo, que es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y al propósito de Dios. El kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Oiga, el kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Cuando nosotros no entendemos los tiempos que son los kairos de Dios, perdemos una oportunidad para seguir en la vida, para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, nunca podremos desarrollar los tiempos del Señor, o Dios nunca podrá llevar a cabo en nosotros sus tiempos, su propósito en nosotros, mientras andemos dedicando y perdiendo nuestro tiempo sumergidos en el pecado. O sea que para Dios cumplir en nosotros sus kairos, nosotros tenemos que ser unos buenos administradores de nuestros cronos. Si no, Dios nunca va a poder llevar a cabo su vida, su propósito en nosotros. Por eso es que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie nos verá en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar, aún en las finanzas. En la vida de santidad es un principio inalterable, sine qua non. Para poder ver la gloria de Dios, tú tienes que vivir en santidad. Punto. Sin santidad nadie verá al Señor. Ya dimos el primer paso. Se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste y que tiene que ver con el tiempo. Nuestra próxima clase voy a dar la segunda parte del Bema. Ahora mismo ya voy a cortar esto y voy a entrar vamos a descansar 10 minutos y entramos en 10 minutos. Estén pendientes, por favor. En 10 minutos voy a seguir con la segunda parte, que se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.